es única de Podemos, argumentos como no se puede fiscalizar o se hace de otra manera. Y hay argumentos al sí diciendo que si compartimos los programas comunes y comparten nuestro código de funcionamiento, entonces sí se abriría, o sea, hay que estar escuchando y que podemos abrir una opción a la candidatura única, etc. Hay argumentos para el sí, hay argumentos para el no, pero la pregunta está clara. O sea, sí, nos presentamos, primera pregunta, nos presentamos abiertos para poder ir en coalición, ¿sí o no? O como lista única, o como lista única cerrando la coalición y hablando después. Vamos a ver. Yo propongo, si me equivoco, no lo traigo. Propongo. Pregunta que ya hemos contestado, ¿vale? Queremos presentar candidaturas de elecciones municipales, ¿estáis de acuerdo? Sí o no. Ahora lo votamos. O lo votamos otra vez. ¿Ya se ha votado? Hemos dicho que sí. Ahora, para el siguiente punto, que es el conflictivo, vamos a poner el ejemplo concreto que ya tenemos. A ver, se nos ha invitado a estar en el proceso de confluencia a la ESAMA que promueve la iniciativa para Cataluña y Izquierda Unida y Alternativa. Hemos estado de oyentes allí. Se nos ha propuesto elaborar unos puntos de mínimos para continuar yendo el mes que viene y ponernos en común allí con las fuerzas que hay estén. Pero ¿qué más gente? Bueno, más gente también ha sido invitada a la ESAMA. Yo estoy hablando de eso. Sí, la plataforma social. No, quiero decir que hay, pues se constituye, hay sí, pero a ver, independiente de izquierda. Paco, pero yo aquí estoy hablando de la asamblea de Podemos ahora y hay gente de proceso constitucional y de la Copa. ¿Vale? O sea, si quieren ellos participar, que hablen, no hay problema. Lo que yo estoy diciendo es, nosotros, como Podemos, que nos han llamado, ¿vale? Podemos crear un grupito de gente que quiera elaborar esos puntos mínimos para presentarlo. Estamos dispuestos a elaborar esos puntos mínimos que nos pueden servir para la ESAMA, para el proceso constituyente, para la CUP, para lo que sea. Para quien quiera invitarnos, para la elección de vecinos, pues se llama también. Y ir allí y decir, mira, nosotros podemos empezar a hablar de elaborar un programa electoral y de caminar juntos si esto se cumple. Pero eso no quiere decir coaligarse. Entonces, yo creo que la decisión que tenemos que tomar, por ejemplo, es, ya se nos ha invitado a un sitio, oye, estamos dispuestos a trabajar en esos puntos, puede ser un grupo de gente que esté interesada en trabajar en esos puntos concretos, elaborarlos y cuando los tengamos, los presentamos y decimos, si nos llaman, vamos, los exponemos y si están de acuerdo, pues decidimos. Los puntos que se trabajen de ahí, luego será la asamblea quien decida si quiere seguir adelante o no. Con todo, Paco, con todo. Nadie va a decidir. Hago una pregunta concreta. Por ejemplo, y se pone a votación si queréis. ¿Estaríamos dispuestos a elaborar un programa de mínimos con otra fuerza? No. Es que no es lo mismo. Pero dependerá de las propuestas que me hagan. Pero la pregunta de la asamblea es la propuesta de la Por favor, estamos en aclarando la pregunta. Vamos a poner esa votación porque Estamos cayendo en esta lógica. Estamos cayendo en lo mismo y la misma. A mí me parece bien, compañero, que yo te respeto, pero tú respétame a mí. Yo estoy de acuerdo contigo en que tú piensas hacer. Usted está defendiendo ya una política que ya se ha Es que tú no vas a llegar nunca al poder. Por favor. Está la opción de estamos preparados. Vamos a ver. Primera pregunta. Vamos a votar si estamos preparados hoy para responder estas preguntas. ¿Vale? La pregunta es ahora, ¿estamos preparados para decidir si estamos abiertos a montar un programa político o a escuchar a otras formaciones para trabajar un acuerdo de mínimos? ¿Estamos preparados hoy para decidir esto sí o no? No. A favor, votos a favor de que estemos preparados. sí, el no y la abstención. Vale, votos que digan... Vamos a ver, solo 15 segundos. Ahora mismo no tenemos nuestro propio programa, por lo tanto no sabemos si estamos preparados o no. Por los demás, o sea, estamos preguntando a la gente. Si estamos preguntando a la gente si estamos preparados para decidir esto hoy. ¿Votos a favor? Yo no sé. Ahora ya sabemos lo que has preguntado. 1. Votos en contra. No estamos preparados para decidir hoy. Estamos preparados. ¿Solo que votamos? Pues, abstenciones.
Avanzamos. Entonces la Asamblea ha decidido que este tipo de preguntas se posponen hasta la próxima. Trabajar en la próxima Asamblea, donde haya más información. Porque si no, no avanzamos. Que yo quiero que me contestes la pregunta que he hecho yo. Que si puede salir un grupo de personas que trabaje en un acuerdo de mínimos por si nos invitan a algún sitio y presentarnos. ¿Hay algún voluntario para eso? Esto en otro momento. Pero es que yo creo que es parte de lo mismo. Si el grupo de personas que prepara el programa le va a costar lo mismo. O sea, a la vez que estás preparando el programa, puedes ir indicando ya cuáles son las líneas rojas del programa que no estamos dispuestos a que se sobrepasen. Vale, pero faltan Pero es parte del programa. ¿Dónde están esas personas? Bueno, pues Serán los que hagan el programa. No, tenemos que salir de aquí, del pueblo, de los ciudadanos, esas personas. Sí, pero lo que quiero decir es que las líneas rojas o los mínimos saldrán del propio proceso de crear el programa. Porque tú tienes un programa y entonces decides que es lo mínimo en el caso de que se dé el caso, porque no vamos a tener mucho tiempo, pero al menos si sabemos cuáles son las líneas rojas, podremos tener la oportunidad de sentarnos. Pero si no lo sabemos, pues no tenemos tiempo. Dejando miedo lo que digo es, el llamar programa electoral no es sencillo. Es un proceso largo y que tiene que contar con la opinión de todo el mundo y además con el máximo de consenso posible. Entonces, lo que sí que podemos hacer es sentarnos y decir, a ver, tenemos un código ético que se está discutiendo ya. ¿Vale? Tenemos un código ético que se está discutiendo. Podemos utilizar ese código ético como línea roja, es decir, oye, nosotros este código ético lo vamos a utilizar como línea roja, vayamos donde vayamos, esto hay que respetarlo. Por la votación. ¿Vale? Eso mismo. Y ya está. Entonces, no sé si os parece decir, mira, oye, nosotros, independientemente de lo que decidamos en otra asamblea, porque hemos dicho que parece que no estamos preparados para contestar aquí, ¿estáis de acuerdo en el código ético como presentado? ¿Esa es nuestra línea roja? De Podemos, sí, claro, el código ético de Podemos, que por cierto, está abierto también, lo que hemos presentado son unos cuantos puntos, no es definitivo, ¿vale? Se está trabajando ahora mismo y hasta el día 15 de noviembre no será definitivo. Hay un punto en cuanto a los criterios esos de género para la elaboración de listas, es un punto que realmente me gustaría discutir, porque yo... Simplemente que no haya monopolio por uno de los dos sexos. No, pero es que yo creo que todos somos personas, y yo no miro quién es hombre y quién es mujer. Yo creo que en las listas tienen que ir los mejores, y si el 100% son mujeres, el 100% son mujeres. Pues Si el este 100% son punto, hombres, en el punto 5 es donde vamos a empezar a coger respuestas. Tenemos que avanzar, porque tenemos que avanzar, José. En el punto 5 recogemos este tipo de propuestas. Hemos decidido en asamblea, y esto es una posición oficial de Podemos, que vamos a presentar candidatura a Junta. Esto es para todo el mundo. Entonces, siguiente punto, punto 5 es, muy bien, nos presentamos con qué programa, ¿no? El programa vuelve a ser la misma historia. No vengo yo y me encierro en mi habitación y me lo escribo. Venid vosotros y nos decís lo que necesitáis. ¿Vale? Punto 5 del orden del día que tenéis ahí es, necesitamos recoger estas propuestas, y propuestas en todo sentido, a nivel de San Juan de Espí, pero que apliquen en lo ético, tu propuesta de ahora, etcétera, etcétera. Para que nosotros tengamos, digamos, el río que lleva el agua para poder escribir. Y luego volver a hacer el flujo hacia vosotros. Entonces, se tiene que volver a abrir turno de palabra. Simplemente para aclarar, hemos decidido que nos presentamos candidatura a las elecciones municipales. Hemos decidido que aún no estamos preparados para decidir si vamos a hablar con las fuerzas o no. ¿Estamos ahí? Vale. Y la propuesta esta de elaborar los puntos mínimos, el código ético y todo esto lo dejamos para ahora. Vamos ahora, claro. Vale, ¿es eso? ¿Hemos quedado así? Por tanto, primera pregunta sí, segunda pregunta en otra asamblea. ¿Vale? Yo creo que sí que se podría presentar, ¿no? Porque lo que Podemos dar hoy en día está muy en votos y eso, no creo que digan que no. No, a nivel de poder presentarnos seguro que podemos. O sea, se establece una candidatura, legalmente se puede. No hay problema. Ahora abrimos turno de palabras para gente, para propuestas a meter en este programa electoral. O sea, Podemos se va a presentar con qué programa. Un programa que se va a elaborar con propuestas vuestras. Ahora, en este momento, de pedir turno de palabra para proponer en cualquier tipo de ámbito. No vengas. ¿Alguien más va a querer participar?
mientras ellos... Dani, si te apetece ayudarnos a hacer la web, para poder comunicar mejor, oye, bienvenido, ¿eh? Si te apetece, cuando salga que te apetezca, oye, de verdad, estamos abiertos, ¿eh? Además, el tema de comunicación tenemos como muy importante, o sea que... Bueno, es que es lo que hace que aquí seamos 70 o seamos 100. No, sí, bueno, yo ya porque lo he dicho, yo, a ver, abierto a todo el mundo, ¿eh? O sea, quien quiera venir a ayudarnos a lo que sea, pues aquí estamos. No, me lo dice a mí porque, bueno, yo de hecho ya hemos hablado Dani Blas, en otros sitios y bueno, es algo, lo mismo que, bueno, antes, no sé, me parece que han ido ya, estamos en la asociación de vecinos, bueno, no he ido físicamente porque no he coincidido, pero la intención es la misma. Yo ya, por mi curro ya lo he hecho, ya gestiono cuentas de gente que está en redes sociales y es crítico para atraer a gente a un sitio si quieres comunicarte y explicar lo que quieres decirles, es crítico. Venga, va, continuamos, ¿eh? Por favor, toma la palabra los que se hayan apuntado. Han hablado tres personas, primero Isabel, Domingo y David. Isabel, una de las propuestas que yo haría, porque la pienso muy necesaria, ¿se me oye? Ahora está mal. Era tener control de cómo funciona el hospital comarcal nuestro. Porque pienso que de alguna manera no funciona como funciona, están cerrando plantas y a nadie nos pregunta ni nadie nos dice nada. Yo pienso que tendríamos, que es un hospital nuestro, que es un servicio nuestro y tendríamos que controlarlo nosotros. El programa de Podemos tiene que ir un programa diferente a todos los casos. Un programa diferente. Primero, limitación de regidores, sobran grupos. Oficinas técnicas. Prohibición de, control de colocación en el ayuntamiento de las personas. Que la elección al acceso al ayuntamiento, los puestos del ayuntamiento sean publicados. Que no encontremos en este ayuntamiento, como tenemos ahora, nombres y apellidos de familia muy largos colocados en el ayuntamiento. Prohibido mientras que un regidor esté en el ayuntamiento, que pueda entrar un familiar cercano y directo a él. Códigos claros y transparentes, para hacer una forma de gobernabilidad diferente. Porque no podemos ir con un programa diciendo, no, tenemos que hacer lo que decimos. Y lo que decimos Podemos así lo está explicando. Significa un sacrificio ser un servidor público, no un privilegio como hasta ahora. Y si ese servidor público, para que no diga solo lo que hace, sino que se demuestre, tiene que haber este código de honor. Y ese código de honor debe ser muy respetado y muy aplicado por el ayuntamiento. Y ahí cuadra lo que, como yo decía antes, la contaminación de las personas. ¿Por qué lo decía? Porque por no ocupar mucho tiempo de acelerar las palabras. Y ahí es el programa o los pilares fundamentales del código de honor que debéis de presentar en el programa de Vale, pues presento varias cosas, a ver si, bueno, algunas no voy a extender, hay un documento que estaba trabajando en él, os lo enviaré, los que estéis, ¿tenéis de correo? No tiene voz. En el fondo sí, pero... Sí, es que me escucho mucho, entonces no... Sí. A ver, bueno, que ya he comentado un par de cosas, ¿vale? Una es una parte un poco friki técnica, entonces, si acaso lo envío a esa parte de TIC libres y demás, que es una propuesta que vamos a enviar al ayuntamiento, la tengo por ahí, os lo pasaré por correo. No sé, aquí también no todos tenéis correo, ¿no? El micrófono no se te oye. Sorry. Quiero decir que mucha gente de aquí, supongo que no tenéis correo o no lo miráis. Entonces, en todo caso, yo enviaré para mi correo la gente que lo reciba, pues ya lo enviará y si acaso en la siguiente comentamos lo que sea. ¿Vale? Una de las cosas que quiero plantear es el tema de la remuneración de las infraestructuras. ¿Vale? Aquí tenemos, estamos pagando a Endesa y compañía y estamos pagando a Endesa aunque estés en otra compañía porque las líneas no son municipales, las líneas son de Endesa. ¿Vale? Son de Endesa porque antes eran de todos y las principales. Entonces, esto pasa con el agua, pasa con luz, pasa con las telecomunicaciones, pasa con todo. Entonces, una cosa que quería plantear en el programa sería esto. La otra es, bueno, el tema un poco cercano a lo que decías tú, con el tema de las colaboraciones. Domingo, sí. Pues hay una parte también muy parecida que es el tema de los concursos públicos. ¿Vale? Se hacen los concursos públicos que ya no son para que cada alguien que trabaja, sino que es para asignar una empresa para hacer algo. ¿Vale? Que esto realmente
tendría que ser concursos no solo para cuando pasa un cierto nivel, sino para cualquier cosa, ¿vale? Porque ya sé que para a 100 euros no, pero vas haciendo, si el límite está en 20.000, pues van haciendo para 159.000 y tal, ¿vale? Entonces, esto es una cosa que es una práctica que hay que erradicar, ¿vale? Que hay que intentar hacer que el acceso a los contratos sea una cosa más objetiva. Otro tema es el tema de Open Data, que simplemente es que los datos del ayuntamiento estén abiertos, tanto no haya solo tema de presupuestos, de todo esto, que estamos con el tema del OCM creando ahí, ¿vale? para poder acceder a más datos de en qué se gasta el dinero, y realmente más otros datos que tienen ayuntamientos, que no son personales. ¿Sí? Explica un poco qué es el OCM, porque igual hay gente que no lo sabe. El OCM, sí, lo que se había visto de la municipal, creo que es así, ¿no? Que es simplemente una página web que tú puedes pedir allí información sobre algo. Entonces, hay una gente que se dedica cada mes a hacer todas las peticiones y llevarlas al ayuntamiento y pues hace unas instancias para que te contesten algo. Entonces, la respuesta se publica en esa misma web y entonces puedes ver si a la gente le es suficiente esa respuesta o no. ¿Vale? Entonces, esto es una cosa que se está moviendo por un lado, pero aparte de esto, también hay muchos otros datos, aparte de los presupuestos y esas cosas, que estarían bien que el ayuntamiento de entrada publicar. ¿Vale? El tema es el tema de mapas, el tema de muchas cosas que no tenemos. Si quieres saber si te pasa la fibra por ahí, no tienes la forma de saberlo, tienes que pedirlo a no sé quién y si te la damos si tienes contactos. Hay una serie de cosas que el ayuntamiento tiene datos y que no son personales, claro, los personales no se pueden publicar, pero si no son personales, sí que estaría bien que todos los ciudadanos pudiéramos acceder. ¿Vale? Y creo que ya está. ¿Alguien más tiene alguna aportación, ideas? Yo aportación no, pero bueno, el punto es el mapa de necesidades ciudadanas, ¿no? Sí, pues necesitamos ciudadanos que se ofrezcan para ir al próximo grupo de coordinación que va a llegar. Ya tenemos a Félix, que se ha ofrecido. ¿Alguien más? ¿Tú también, David? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, ya tenemos a David, a Félix. Es el 11 de octubre, es en Vegas. Los dos portavoces, bueno, en este caso, si acaso, como veáis, ahora mismo de portavoz estoy yo. Me voy yo con uno de vosotros para que os conozcan, luego ya, o vais vosotros de portavoces, como queráis. Me digo. Yo voy a acompañar. Si no vais a lograr, seguramente conozcamos la mitad. Conoces, ¿no? Pues ya está. ¿Vais vosotros de portavoces? Sí. Entonces, pregunto, ¿estáis de acuerdo en que David y Félix vayan de portavoces a la próxima coordinadora del Consejo Legal? Sí. ¿Sí? ¿Los que no? ¿Extensiones? Bueno, primero se vota que luego... No, a mí me vas a dar, ¿eh? Vale, si abrimos el segundo turno, Paco. Yo quería remarcar una cosa. Es como en el cuestionario este que hemos rellenado, ponía lo de los 3 polideportivos, ¿no? Entonces, a mí me parece bien porque es una cosa para nosotros buena, pero es un negocio. Yo pago 45 euros cada mes por estar apuntado ahí, a la piscina, al gimnasio y todo eso. Entonces, remarcar como programa que el ciudadano sepa lo que se factura ahí y lo que se gasta. En todo eso. Porque hay mucha gente apuntada, ¿eh? Yo únicamente quiero hacer una puntualización a lo que ha dicho el compañero David, que hablaba de establecer un control sobre las contrataciones públicas. Es que simplemente con que se cumpliera la ley de contratos públicos, pues es suficiente. Si no está cumpliendo, ¿cómo se ve? Se está cumpliendo. Si me estás diciendo eso, es que no está cumpliendo. Conozco la ley y en principio, si me estás diciendo eso... Es que si no se cumple la ley y tenemos pruebas, pero si no se hicieran las empresas públicas que hacen obras y servicios que pasan a ser de los propios políticos, pues bueno, no pasaría esto. Entonces tampoco ninguna empresa que esté vinculada con el ayuntamiento o que trabaje para el ayuntamiento tenga ningún representante público. Eso es una idea también. Vanessa. Creo que estábamos intentando aportar ideas y tal. Yo no sé
de la zona azul, aquí en San Joan, zona azul y zona verde. Aquí en San Joan nos vemos en círculo. Aquí en San Joan se habla bastante. Sí, por eso, debatiendo y a ver, Bueno, pues a ver, si ella plantea el tema y hay gente que está interesada, vuelvo a decir, el tema de zona azul y zona verde, ¿vale? El tema estrella del barrio de Isla, ¿vale? Lo único que se puede dar una aclaración sobre eso, una persona que está documentada. ¿Perdón? ¿Qué? Se da una aclaración, otra persona que está documentada sobre el tema de la zona azul. Sí, bueno, a ver, yo lo que iba a proponer, más que para no alargar el tema, es que si hay alguien que esté interesado en el tema de la zona verde y zona azul, que se haga también un grupo de personas, una o dos, como mínimo, que preparen algo sobre el tema de la zona azul y zona verde y lo presenten en la próxima asamblea. Digan, la situación de la zona azul y zona verde en el barrio es esta, ¿nos parece bien? ¿Nos parece mal? Pero claro, igual aquí estamos diciendo zona azul, zona verde y habrá gente que igual está a favor de la zona verde y la zona azul. A ver, hay un problema con la zona azul, se han puesto la zona azul, la zona verde, porque el día de la asamblea no vino nadie, no tenía coche, hay 4 abuelos aquí, se han puesto por eso. Luego el problema más grave, el más ofensivo que hay con la zona azul y la zona verde, que el ayuntamiento ha mentido a los ciudadanos. Así de claro. Digo 7 zonas azules, de la zona y ha puesto 21. Eso digo el ayuntamiento, que está en los papeles, eso es lo más grave que se ha hecho. Luego, el que esté en la zona azul y la zona verde, la culpa la tienen los ciudadanos. Si hubieran participado en la asamblea, lo hubieran hecho los ciudadanos, pero como había 100 personas y 80 no tenían coche, las votaciones salió sí a la zona. el problema, no es más nada. Nos hemos pasado de hora, a las 8 habíamos dicho que de esto, ¿alguien tiene algo más que aportar? ¿Alguna otra proposición? Punto de recogida de propuestas. ¿Nadie más? Yo tengo algo que decir, pero no tiene más. Bueno, pues para cerrar el punto 5, que es el esto es lo que he resumido. No, simplemente que tampoco quizás igual un carácter de que también deja abierto. Claro, un cajón para sugerencias. Sí, es lo que voy a decir ahora. Claro. O sea, yo he recogido por aquí control del hospital comarcal, una propuesta de limitación, de que fueran en el programa, ¿no? O sea, otra propuesta de limitación de regidores, control de las oficinas técnicas, un control de la colocación de organismos públicos del ayuntamiento para evitar nepotismo, elaboración de un código de honor del servidor público, en este caso el ayuntamiento, digamos, remunicipalización de las infraestructuras de red, de agua, luz, etcétera, o por lo menos mociones en ese favor y tal. Denuncia de incumplimientos de ley de contratos públicos, reelaboración si necesario de los concursos públicos para que no haya asignaciones a dedo, potenciación del Open Data, esto es que todos los datos, absolutamente todos los datos del ayuntamiento estén accesibles a la gente. En la línea de la transparencia también, publicación de ingresos y gastos de los polideportivos, por qué usan los tres, cuánto gastan, cuánto consumen. Y abrir una discusión de zona azul, zona verde. No me ha quedado que no lo hemos notado nada, o sea, para hacer una asamblea que hay un punto de que nos documentemos sobre qué pasa con la zona verde y para explicarla en la próxima asamblea, entonces en base a eso sí que se abriría un debate de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo. ¿Y los libros de los niños? ¿Los libros de los niños de los colegios? ¿Los comedores? Pero, o sea, eso, ¿tienes alguna propuesta que...? Ni está en paro, mi hijo y mi nuera. Y le quitaron los 420 euros. ¿El ayuntamiento o la Generalitat? Que ha dicho robar. ¿Qué te acabamos? ¿Lo que feo? Ya Puyolcito, ¿cómo estás? Puyolcito. Y el otro empujándolo atrás. Es más pesado que las moscas ya. Pregunta, ¿todo el mundo ha contestado la encuesta? ¿No? A ver, aquí hay unas cuantas preguntas. Una es la del polideportivo. Que devolvían de otra cosa. Que devolvían de otra cosa. 15 de no sé qué. 2025. ¿2025 eso qué es? Pues es posible. No, claro.
El San Juan Espíritu 2025 es una iniciativa que ha tenido nuestro ayuntamiento, que se ha gastado creo que aproximadamente unos 15.000 euros en propaganda, en carteles y todo esto, y que lo que pretende es que los ciudadanos vayan y opinen sobre cuál sería el modelo de San Juan Espíritu que quieren ver en 2025. Resumiendo, ¿vale? Han hecho varias reuniones con gente que ha querido ir y recogen propuestas, me imagino que para hacer después un programa electoral. El objetivo también es lo que dice, ¿vale? No sé si con mucho éxito los 15.000 euros de propaganda, porque la gente pregunta, ¿está muy bien? Vale, entonces, yo creo que aquí hay preguntas interesantes, como por ejemplo el pacto social. ¿Todo el mundo sabe lo que es el pacto social? ¿Sabéis lo que es el pacto social? No, yo pregunto, que si no lo saben. Yo pienso que la gente solo sabe. ¿Ah, sí? ¿Quién sabe lo que es el pacto social de San Juan? Que levante la mano que lo sabe. ¿Quién no sabe lo que es el pacto social de San Juan? ¿Vale? Pues la gente no lo sabe. ¿Vale? Bueno, si queréis lo explico ahora. ¿No es una ayuda para personas necesitadas? No. El pacto social, bueno, sí, básicamente era una partida de dinero, creo que eran unos 20.000 euros más o menos. Yo creo que Susi lo podrá explicar mejor que yo, todo el pacto social. ¿No? Yo le doy esta ley. ¿Lo quieres explicar tú el pacto social o qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿No eres una miqueta? És una cosa que ha creat l'Ajuntament. Això deriva d'una petició que va fer inicialment l'ACTA de crear un òrgan de participació ciutadana entre l'Ajuntament. Cada uno puede dar en su educación. Yo soy traductor. Cap problema, no? Cap problema. Era una proposta de fer, a veure, tot això ve de la crisi, de la situació que suposa la gent, i bueno, a veure, l'ACTA va sol·licitar a l'Ajuntament crear una mena de plataforma social que abarqués no només l'Ajuntament sinó tots els agents socials, associacions de veïns i tot tipus de col·lectiu que volgués fer aportacions i treballar en aquest tema, el tema de la crisi i de com afecta la gent, i a més el tema de la promoció econòmica. Aquesta era una idea bona que va anar recollint molta gent i molts col·lectius que s'anaven agrupant, però al final l'Ajuntament va veure que era una cosa que tenia suc i llavors va fer pel seu compte, sense participar la gent, va fer això, un acord social, que no és més que unes trobades que fa l'Ajuntament cada 6 mesos entre els partits polítics, alguna associació de veïns, algun sindicat, per treballar tot el que és el tema de tots els temes socials, que en teoria afecten al poble i a més tots els temes de promoció econòmica. La realitat és que de participació ben poca, que són bàsicament els tècnics de l'Ajuntament que s'ho treballen d'acord amb les directrius que es van aprovar en un primer moment. En definitiva, que és una idea bona, però que ha sigut desvirtuada per culpa de l'Ajuntament. L'acord social és això. Llavors, la teva proposta és apertura, o sigui, del pacte social, apertura a... A veure, sí, a veure, el que... Estaba explicando la petición mía. No, és que vull recollir els col·lectius que ens hem interessat i hem treballat aquest tema sí que el que ens volem, el que hem demanat sempre és que sigui una cosa oberta a la participació de tothom, cosa que només hem aconseguit que s'aporti l'obertura a la plataforma social d'espí, però la idea és que tingui participació de tothom i a més que siguin vinculants, que les seves decisions siguin vinculants, després que no es trobin cada 6 mesos i que pugui recollir totes les necessitats. Hauria de ser també un observatori de quines són les problemàtiques i ens hem indicat només. Després l'Ajuntament té altres òrgans com la taula de coordinació, que està Càritas, Creu Roja, etc. Però tot això també s'ho munta en camp. Tots els col·lectius que no formen part, que no són d'aquests, no tenen cap mena de participació ni res. I ara, en l'últim ple de l'Ajuntament, s'ha aprovat, està en través de creació d'un Consell Municipal de Serveis Socials, que també estaria molt bé saber què és això i quina participació té la gent, quina utilitat té. Ahora viene la pregunta así. ¿Alguien se puede preguntar para contar este tema? Yo os lo digo en serio, si la gente no participa tenemos un problema. Porque digo y cito textualmente de la boca de Pablo Iglesias y de la boca
las letras que hay en la web de Podemos. Podemos es una herramienta que está al servicio de los ciudadanos para recuperar la democracia. Y la democracia es debatir, sí. La democracia es decidir, sí. Pero la democracia es participar. Si la gente no participa, estamos igual que siempre. Acabaremos 5 personas reunidas en un despacito tomando las decisiones por vosotros. Yo creo que eso no es lo que buscamos aquí. Y creo que deberíamos participar todos. No sé, igual es que os pensáis que no podéis hacer. José, no podéis tener una posibilidad de estas peticiones hacerlas a colectivos de gente más joven. Sí, claro. ¿Se puede esos colectivos? A ver, estamos a colectivos de gente joven, pero a ver. Es que aquí puede participar todo el mundo. ¿Sí? No se trata de que participen solo los jóvenes. Aunque parezca que no se pueden hacer muchas cosas. ¿Me dejas 5 minutos a mí, que traigo un comunicado de Podemos Cornellá? Gracias. Lo explico y todo porque me pongo nerviosa. Cuidado, señora, no se vaya a caer, ¿eh? Vale. Hola, me llamo Antonia Sáez, soy ciudadana de Cornellá y vecina de San Juan de Espí. Soy persona, madre y sanitaria. Soy de Podemos Cornellá y estoy en el grupo de trabajo de finanzas y comunicación. Aparte soy activista y afiliada a Podemos. ¿Por qué apuntarnos a los grupos de trabajo de nuestra ciudad? Porque es la primera vez que se nos da la posibilidad de participar y decidir. Podemos somos todos los ciudadanos y hago un llamamiento especial a mi vecino de San Juan de Espí. Necesitamos más personas en nuestro grupo de trabajo. Se te da bien la comunicación, hablar, la política, informática, los números, el diseño, coser, barrer, escuchar, cantar, bailar. Seguro que tienes muchos que aportar. Apúntate. No hace falta tener grandes estudios en nada. Solo hace falta tener ganas de sacar a los peperros del gobierno y empezar a levantar nuestro país. PSOE empezó la crisis y PP lo ha terminado de hundir. Estamos en una real crisis, vecino de San Juan de Espí. Os necesitamos en los grupos de trabajo para apoyar y levantar Podemos San Juan de Espí. Algunos tenemos trabajo, qué gran privilegio hoy en día. Otros son jóvenes, ni se les ha dado esa oportunidad. Y si no, los tenemos en el extranjero. Mi sobrino está en Suiza, profesor de mecánica. Cada día hablamos con él, cada día llora porque quiere estar con su mujer y su hija, de 2 años. Vete tú, Rajoy, y tu familia al extranjero, a ver cómo os va, delincuentes políticos. Nuestros jóvenes quieren estar en España con sus familias. Todos tenemos familiares o amigos que seguro que están en situación desesperante. Mi hijo de 16 años me pregunta, mamá, si te despidan, ¿qué haríamos? Me iría al paro, Robert, e intentaría buscar trabajo donde sea. ¿Y si no encuentras trabajo y se te acaba el paro? Seríamos desahuciados, Robert, y perderíamos lo que llevo pagando 30 años. Es así de fácil, pasar al otro bando. Entonces, luchamos todos juntos con Podemos para salir de la estafa donde nos ha metido el gobierno actual y echamos a todos estos corruptos malvecinos del gobierno. Gracias, vecinos de San Juan de Espí. Os necesitamos en los grupos de trabajo. Contar conmigo y contar con Podemos Cornellá para todo lo que estamos, porque todos estamos en la misma lucha. Juntos podemos. Yo creo que hemos recogido las propuestas, el punto 5 está cerrado. Gracias por esta inyección de motivación que creo que se necesita. De apuntarse en los grupos de trabajo, es que si no, no nos puede ser. Y un nuevo llamado, apuntaos, participad en las asambleas, irse a tu vecino, hablar con ellos en el bar. Está muy bien ganar el Barça, pero el Barça no va a garantizarte el trabajo, ¿sabes? O sea, empezar a hacer estas conversaciones que sean una cosa normal, ¿vale? Que no sea, ya estás tú con tus rollos. Ya estás tú con tus rollos, trae que los países van a la quiebra, que la gente se las empresas y los financieros del Estado. No estoy yo con mis rollos es tuyo. ¿Podemos? Claro que podemos. ¿No? Claro que podemos. Gracias. ¿Podemos ya la silla para un poco? ¿Ponemos la silla para allá? Sí. Un momento, a ver, si os apetece. ¿Han dicho Si os apetece. Un momento, a ver. Vamos a hacer una foto. Si quieres hacer una foto, que se quede abajo. O aquí mismo, que veáis. Por cierto, se habla de la fecha de la próxima asamblea. A ver, un momentito, por favor, antes de ir. La próxima asamblea, ¿cuándo creéis que se tiene que hacer? Tenemos que poner fecha para la próxima asamblea. ¿Os parece bien que la hagamos el penúltimo sábado de cada mes o viernes?
¿Viernes mejor? ¿Tenéis fútbol? Bueno, a ver, pues será por ahí, más o menos, ¿vale? Dentro de más o menos un mes, 3 semanas, un viernes por la tarde, ¿de acuerdo? Ya avisaré. Y entonces aquí sí que vamos pegando, o sea, vamos informando de cuándo son las asambleas, de cuándo